que nos va a ayudar a realizar algunos procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, estos medicamentos anestésicos catalogados como tipo D, ¿no?, en todas las esferas, quiere decir que son bastante peligrosos y riesgosos para ser usados fuera del quirófano, y conllevan también a que nosotros nos hayamos habituado al manejo de situaciones de riesgo, ¿sí? Y las situaciones de riesgo no solo son inherentes a la anestesia, ¿no? Las situaciones de riesgo son inherentes a todas las áreas críticas que están en nuestros centros hospitalarios y centros periféricos. Quiere decir que una situación de riesgo puede presentarse en cualquier momento. Entonces, no solamente vamos a tocar nosotros la situación de riesgo en la anestesia, vamos a hacer los acápites respectivos, pero también las situaciones de riesgo se presentan en cualquier momento, en cualquier evento, en cualquier sitio o situación en la que ustedes estén pasando. ¿Ya? Y eso es lo que viene acá acompañado de vía aérea. Si bien es cierto, los que ya están rotando por anestesia, los que están rotando y están rotando, saben que cuando nosotros vamos al quirófano y dormimos al paciente, la prioridad uno, ¿no?, es intubarlo o manejar la vía aérea para que ese paciente pueda tener oxígeno. Y entonces nosotros vamos a ver que la primera prioridad en la atención de una urgencia o la anestesia es la vía aérea. ¿Cómo es esta prioridad de urgencia? O sea, ahí tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es oxigenar al paciente, ¿no? Una cosa es que haya oxígeno en el medio ambiente. En este medio ambiente, ¿cuánto hay de oxígeno? ¿Cuánto es nuestra fracción inspiratoria? 21%, ¿no es cierto? Entonces hay oxígeno suficiente con el que sobrevivimos. Y otra cosa es que el paciente respire, que es una cosa diferente. Y la mayoría de drogas anestésicas que usamos hace que el paciente deje de respirar, ¿sí? Le produce una apnea transitoria, que podría ser reversible, pero que si nosotros no la atendemos en su momento, podría convertirse en una apnea permanente, ¿no?, del paciente. Lo mismo pasa en situaciones de emergencia, que tenemos que distinguir un paciente que está respirando del que no respira. Y tenemos que distinguir las zonas, el lugar donde estamos, si tiene suficiente oxígeno o no tiene suficiente oxígeno para darle al paciente. ¿Ya? Entonces, por eso se convierte en la primera prioridad. ¿Cuál es nuestro principal alimento? El que consumimos, aparte de todo lo que comemos. Lo primero. ¿Se acuerdan de esa lejana fisiología 1 que hicimos? ¿Cuál es el primer alimento? El oxígeno. El oxígeno. Sus células consumen oxígeno. Sus neuronas no pueden estar más de 4 minutos sin respirar, sin tener oxígeno. Sus neuronas no perdonan que no haya oxígeno. Ellos siguen consumiendo, sacan el oxígeno donde sea. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro principal alimento. Entonces, es la prioridad más importante que tenemos. Sin embargo, es la prioridad más importante, pero muchas veces, y la mayoría de veces, por la formación que tenemos, se nos pasa por alto la vía aérea. Y el paciente acaba teniendo desenlaces fatales porque atendimos su hemodinamia, atendimos el paro cardíaco, atendimos todo menos lo principal, la vía aérea. ¿Ya? La vía aérea. Entonces, sin embargo, la vía aérea en nuestra formación, es quizá la etapa de emergencia más difícil para la atención. ¿Cuántos de ustedes ya saben intubar bien a un paciente? Algunos que les falta milésimas de segundo, tercero, y enfrentarse a pacientes reales en emergencia. ¿Cuántos? ¿Cuántos han intubado un muñeco? Por ahí comenzamos. Entonces, tenemos que ver eso, o sea, yo no les voy a decir porque ya es una perorata muy antigua eso de en mis tiempos, ¿no? Sí, pero eso sí, en mis tiempos salíamos sin duda, ¿no? La educación ha cambiado, ha ido cambiando. Entonces, pero nos ha hecho perder esa competencia, que es sumamente importante si vemos la prioridad con la que se tiene que manejar la vía aérea de un paciente. ¿Ya? Entonces, estas situaciones, por ejemplo, nos podrían representar situaciones muy difíciles de intubación. Mes de mayo en el hospital.
nocturna. Me llaman a emergencia. El emergenciólogo no podía intubar a un paciente. Y no es que no sepa, no podía intubar, es cosa diferente. Entonces bajo, ¿y qué pasaba? Entonces me dice este paciente, si estoy en el paciente, un paciente joven, un obrero, 6º piso, se cae y se cae de cara del 6º piso, al pavimento. Su cara, me sacan la resonancia y su cara parecía un rompecabezas de esas 600 piezas. Entonces todos los huesitos estaban rotos, aparte que tenía laceraciones, heridas, pero adentro no podía. Entonces el emergenciólogo trataba de intubarlo y cuando jalaba el laringoscopio sentía toda la cara, ¿no? Entonces era imposible la intubación, ¿no? Para él en ese momento. ¿Dónde lo íbamos a intubar? Ahí tampoco yo lo iba a intubar. Entonces la vía aérea se convertía en una prioridad. Ese paciente dejaba de respirar y se moría, ¿cierto? No tenía parada cardíaca, no tenía alteración hemodinámica, solamente la alteración era en la vía aérea, ¿sí? ¿Qué se tenía que hacer? Manejar la vía aérea de la manera adecuada. Ahora, no todos la manejan de esa manera en el primer momento, o sea, esto tampoco es... Nos entrenamos para eso durante mucho tiempo. Se pudo intubar, el paciente estuvo intubado, le curaron la cara, se fue trasladado a Lima, el cirujano de cabeza y cuello y el maxilofacial le pusieron como 50 placas en la cara, ¿no? Y ahora tiene su carita armada, digamos, ¿no? Armada. Pero eso requiere un manejo adecuado desde el primer momento, ¿sí? Estos pacientes son difíciles de intubar, hasta para nosotros que somos duchos, son difíciles porque nosotros no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar con estos pacientes. Muchas veces los podemos intubar y otras veces no. Entonces la vía aérea tiene dos conceptos básicos y eso tienen que saberlo ustedes. Uno, pacientes ventilables y no ventilables. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo agarrar una mascarilla, agarro mi ambú y lo comienzo a bolsear. Lo puedo ventilar. Pero agarro mi ambú y por más que quiero así, se me escape el aire por todo lado y el paciente sigue saturando y no puede hacer que me hace parar. Estos barbones son los más difíciles. No puedo acomodar la máscara del ambú, ¿no es cierto? Y el resto puedo acomodar más o menos la máscara del ambú, ¿no? Acá, esa es una explosión de granada. Entonces, ventilables y no ventilables. Hasta ahí estamos en eso, ¿cierto? ¿Quién puedo ventilar y a quién no puedo ventilar? Más pacientes con hiperintubulación difíciles. Y esto ha hecho que tengamos que comprar muchos aparatos más para intentar que los pacientes no nos pase un desenlace fatal en salas de operaciones. Año 2005 saca una estadística, 2005, hace 20 años, nada más 20 años. Dice, 30% de las muertes en sala de operaciones se deben a un mal manejo de vía aérea. Quiere decir que nosotros llegamos a sala de operaciones con este paciente, lo dormimos y tratamos de ventilarlo, no lo podemos ventilar, entre parada cardíaca y se muere el paciente. 30% de las muertes que había en sala de operaciones, que en ese tiempo eran 2 cada 1000, ¿no? Entonces se debían a muerte en sala de operaciones. Hemos llegado a cambiar esa figura en anestesia y ahora, como comentaban los compañeros, la anestesiología es la única especialidad que ha podido bajar epidemiológicamente, estadísticamente demostrado la mortalidad intraoperatoria en 500% en los últimos 20 años. Porque después de esa estadística tan sombría que tuvimos, comenzamos a idear todos los aditamentos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces antes sí daban miedo operarse, ahora ya no tanto. Más o menos. Entonces lo primero hay que abrir la vía aérea, ¿sí? Y para abrir la vía aérea tenemos que saber a quién nos enfrentamos, ¿no? ¿A quién nos enfrentamos? La cavidad oral, que mide más o menos 8 centímetros, ¿no? Y tiene sus labios, sus dientes. Los dientes son importantes, tienen que estar fijos. En politraumatizados es mucho riesgo los dientes porque están móviles. En los diabéticos también la infiltración hace que se vuelvan muy móviles los dientes. Y la vía aérea va hasta lo que se llama el epiglotis, ¿no es cierto? Un cartílago es el que se encarga de cerrar las cuerdas bucales, ¿sí? Cerrar las cuerdas bucales
cerrar las cuerdas bucales y no permitir el ingreso de ninguna sustancia, saliva, alimentos a la vía aérea. Y de ahí hacia abajo la vía inferior, ¿no? Tráquea, más o menos 10 a 12 centímetros, ¿sí? Importante para nosotros identificar la carina, ¿no? Los bronquios principales, sus 23 divisiones, todo ese cuento que ustedes ya saben, ¿no? Entonces la vía aérea se maneja, ¿no? Desde la faringe, la orofaringe, ¿no? La epiglotis, que es un cartílago que se mueve y ocluye la glotis, que son las cuerdas, donde están las cuerdas bucales, permite que hablemos, y por ahí, entre las cuerdas bucales, ingrese el tubo endotraqueal cuando nuestra intención es intubar al paciente. Ahí la conocemos a la epiglotis y la glotis, ¿no es cierto? Cuerdas bucales abiertas, cuerdas bucales cerradas, 9 cartílagos forman toda esa estructura, ¿ya? Y que nos va a permitir el pasaje de aire hacia los bronquios. Esa es, digamos, una estructura anatómica normal, prácticamente normal. Las tenemos diferente cuando están alteradas por alguna patología, inflamaciones, quemaduras, ¿no? Laceraciones, etc. Entonces, pero eso es lo que tenemos que distinguir, ¿ya? Para poder ahí. Entre las cuerdas bucales, blanco nacaradas, no es teoría, son blancos nacaradas, ahí están, ahí vamos a pasar el tubo. Entonces, pasa el aire, llega al pulmón y hacemos hematosis y nuestros órganos sobreviven y nuestras neuronas están felices y contentas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver algunas situaciones rápidas en la vía aérea. Cuando nosotros dormimos a nuestro paciente, lo sedamos, encontramos un paciente inconsciente, rápidamente tenemos que ver si ventila o no ventila y vamos a dormir. O sea, ustedes van a revisar las normas de RCP. ¿Cuántos de ustedes, alumnos que ya están para ser internos en medicina, han tomado el BLS? ¿Cuántos son certificados por BLS? ¿Tantas manos se levantan? No me digan que ninguno ha tomado su BLS todavía. Entonces, menos han tomado su PHTLS, ¿no es cierto? Ya, el BLS sí deben tomarlo por lo menos el BLS para ser útiles y ya no llevar garritas al internado, sino manitos, ¿no? Entonces, que nos van a ayudar más a los que les toca ser internado en diferentes sitios, ¿ya? El BLS es el Basic Life Support, ¿no es cierto? El RCP básico, si quieren llamarlo, pero ya no se llama soporte vital básico ahora, ¿no? Y entonces, es importante que lo manejen, porque esto nos va a permitir ver la ventilación actual a un paciente. Y tenemos que darnos cuenta de que el paciente, tanto en las normas de RCP como en las normas de trauma en las dos, RCP y trauma, en las dos normas, ¿cuál es la primera letra? Que sea, eso sí han hecho clase. ¿Cuál es la primera letra que hay? Aire, ¿no es cierto? La segunda de los dos, ¿qué es? B, ¿qué es? Respiración. Entonces, ya no hay más que decirles, pues lo más importante en una emergencia, en sala de operación, lo que es manejo de la vía aérea. Es lo más importante, ¿ya? Entonces, y vamos a ver si el paciente respira o no respira. Eficacia de la ventilación actual, ¿sí? Si no respira, tenemos que decir tiempo de hipoxia. ¿Cuánto tiempo dejó de respirar? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo estamos sin respirar? Permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente está con la vía aérea libre, puede respirar, ¿no? No hay cuerpos extraños, no hay dentaduras, no hay sangrado, no hay vómito, ¿no? No está un objeto extraño en la boca, ¿sí? Si para intubarlo voy a necesitar ponerle un medicamento que bloquee la función muscular y haga más blandita la intubación. Si este paciente es politraumatizado, todo paciente policontuso para nosotros tiene trauma cervical hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Accidentes de tránsito. Todos ahora que ya usan cinturón de seguridad, ¿dónde está la mayor posibilidad de trauma? Cervical, ¿cierto? Antes cuando, y si no usa cinturón, columna dorsal, no, columna dorsal. Entonces, sí, bueno, el operador tiene que saber utilizar sus manos y la instrumentación, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes
tienen que saber por lo menos las maniobras manuales de ventilación al salir de aquí. ¿Ya? No esta clase, al salir de aquí de la universidad. ¿Sí? Entonces tenemos que ver una vía aérea permeable, determinar si hay obstrucción, si hay cuerpos extraños, si es una obstrucción total, parcial, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué herramientas nos van a permitir solucionar estos problemas? Y muchas veces como alumnos se nos hace un mundo esto, ¿no? Pero actualmente ya menos mal que tenemos más o menos ya protocolos. Para lo base, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ya todos ustedes lo han hecho y si no lo hacen, ahí tengo nuestro muñeco, ¿no? Con el que todos van a practicar la obstrucción de la vía aérea, ¿no es cierto? Todos lo van a practicar, ¿sí? Si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea y puede toser, lo hacemos toser. Si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea y no puede toser, comenzamos a darle golpes escapulares y maniobras de Hemrich, ¿no? 5, 5, 5, 5 hasta tratar de que se desobstruya. Y si no lo consigue y nos hace parada cardíaca después de eso, comenzamos maniobras de RCP. Todo es un protocolo, ¿no? Y es para lo base, es para la obstrucción. Todos los médicos, una vez en su vida por lo menos, estadística, se van a cruzar en algún lugar con una obstrucción de cuerpo extraño. Así que prepárense. Siempre. ¿Ya? Más o menos, esos son el protocolo. Los golpes interescapulares, tanto para niños como para adultos, y la maniobra de Hemrich. La maniobra de Hemrich validada para niños mayores de 8 años hacia adelante. Sin embargo, también la podemos usar en pacientes menores de edad. ¿Ya? Pero validada para niños mayores de 8 años. Para el uso de la vía aérea, entonces, ya hemos pasado por la obstrucción de la vía aérea, que es una maniobra manual, entonces tiene que tener destreza manual, pero también tenemos que tener una destreza mecánica para manejar cualquiera de los métodos de manejo de la vía aérea. Tengo un paciente que no ventila, no respira, me llega emergencia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si no ventila, no respira, tengo que ver si está vivo, ¿no? Tomo pulso. Tiene pulso, no respira, ¿qué hago? ¿Cuál es la emergencia? Vía aérea, ¿no? Está con pulso, o sea, su corazón está latiendo, pero no respira. ¿Cuál es el principal cuerpo extraño que obstruye la vía aérea? El principal, en todos. El primero, el más popular, el más común. ¿Cuál? Cuerpo extraño, un cuerpo extraño, no está no fluido, cuerpo extraño, sólido. ¿Cuál? El más común. ¿Sus papás roncan o no roncan? Si roncan, ¿no es cierto? Están haciendo obstrucción de vía aérea. ¿Sí? Y esos ronquidos los van a llevar con el tiempo a tener hipertensión arterial, ¿sí? O sea que si se casan con un roncador tienen que cuidarlo desde jovencito para que no se les complique. La lengua, al estar inconsciente, la lengua pierde su tonicidad, cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. ¿Sí? Y al obstruir la vía aérea, ¿qué es lo que sucede? Entonces no ingresa aire. Entonces yo tengo que alinear ejes, llevar la lengua, estirarla. ¿Dónde se inserta en la parte posterior de la lengua? ¿Qué hueso? Hueso yoides, ¿cierto? Entonces, si yo estiro un poquito y pego la lengua al piso de la boca, entonces el aire va a comenzar a entrar hacia el epiglotis, que hemos visto que está al fondo de la boca, ¿no es cierto? El epiglotis. Hay personas que tú les haces una prueba que vamos a hacer más adelante, les haces una prueba, ¿no? Abre la boca y podemos nosotros ver podemos ver la epiglotis y la glotis, solo con apertura bucal más. Estos son pacientes fáciles de intubar. Entonces tenemos dos maniobras. Uno, la maniobra frente-mentón, y dos, la tracción mandibular.
La tracción mandibular o triple maniobra, que consiste en enganchar el maxilar inferior, elevar el maxilar inferior y traccionar el maxilar inferior para llevar la lengua, se usa cuando yo tengo una sospecha de que el paciente tiene trauma cervical, ¿ya? Entonces no movilizo el cuello. En cambio, la maniobra frente a mentón es cuando el paciente no sospecho que tenga trauma cervical, puedo estirar un poquito el cuello y puedo pegar la lengua al piso de la boca. Triple maniobra, maniobra modificada, tracción mandibular, como quieran llamarla, y la otra es maniobra frente a mentón, ¿no? Ambos, como ven, es para enderezar la lengua, para que la lengua se pegue al piso de la boca y nos permita pasaje del aire. Y el paciente roncador, tú le haces eso, a ver, prueben con su papá hacer eso, va a comenzar a respirar, y respira mejor, ya, respira mejor. Lo mismo, ¿ven? Entonces ahí podemos ver nosotros cómo la lengua obstruye y cómo la lengua después deja de obstruir, ¿ya? Entonces, y la tracción mandibular o triple maniobra, enganchar, elevar y separar o traccionar el maxilar inferior del suelo. Esta maniobra en los manuales, en todas las normas internacionales, solo está permitida para el personal médico. Como es un poco más compleja, no se confía en que el personal lego o paramédico podría hacerla de la manera más adecuada. Entonces, ahora ustedes sí saben cuál es la indicación, cuáles son los 3 pasos de la maniobra, no lo vamos a practicar ahora, ¿no? Cuáles son los 3 pasos de la maniobra, pero eso nos permite pegar la lengua al piso de la boca. Y después de eso, nuestra destreza mecánica, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a bolsear al paciente. ¿Pero en qué momento pasamos de traccionar la cabeza a bolsear al paciente? Bueno, resulta que si el paciente no respira, no tiene pulso pero no ventila, no está respirando, le hago la maniobra, le hago la tracción y el paciente aún así no me respira. Sigue teniendo pulso, o sea, todavía tengo tiempo. Entonces yo lo voy a hacer ventilar. Y entonces eso se llama ventilación asistida. No es ventilación mecánica, es ventilación manual asistida. ¿Con qué lo asisto? La ventilación con una bolsa autoinflable mal llamada AMBU, ¿no? Es una bolsa autoinflable, ¿no? Así se llama realmente. AMBU le llamamos porque la marca AMBU es la que domina el mercado, ¿no? Entonces, antes de pasar a esa maniobra, tenemos que asegurarnos de que nuestra boca esté limpia y vamos a aspirar todas las secreciones que tenga el paciente en su boca, ¿sí? Tenemos diversos tipos de sondas. Tenemos sondas dentales, pero los odontólogos, estas sondas dentales, estas sondas para aspirar, que son cánulas duras, generalmente las usan cuando solo hay agua, ¿no? Y saliva. La mayoría de odontólogos, por el tipo de trabajo que ha comenzado a ser diferente, usan ahora estas sondas, pero ya en baquelita, ¿no? Que son fáciles de esterilizar. Sondas de Yankauer. Esas sondas de Yankauer son las mejores para aspirar boca en emergencia, ¿no? Aspiran sangre, boca, pedazos sólidos a veces, ¿no? Tienen buen viaje. Y las sondas que usamos nosotros en anestesia, que son sondas de aspiración, ¿no? De goma, ¿no? Que nos permite fluidos, ¿no? Aspirar fluidos, líquidos. ¿Qué es lo mejor para emergencia? Yankauer. ¿Qué es lo mejor para sala de operaciones? Estas de goma, ¿ya? Y para los odontólogos, lo suyo según lo que tengan que utilizar. Entonces, nosotros si vemos que un paciente le hacemos frente a mentón, tracción mandibular, no ventila aún así, tenemos que apoyarlo, pero primero tenemos que ver, sacarle todas las secreciones que tenga en la boca. Lo aspiramos, ¿ya? Lo aspiramos. ¿Y por qué lo aspiramos? Porque si despierta el paciente, nunca ustedes, sobre todo pasa esto en las mujeres, ¿no? Están comiendo, hablando, y que nunca se han puesto a toser, ¿sí? Se les ha pasado y se me pasa un poquito de saliva, ¿no? Me ha tocado con la saliva y la tos es persistente. Pasa menos en los hombres porque los hombres cuando comemos solo comemos, ¿no? En cambio las chicas comen hambre, ¿no? Entonces ahí se desincronizan y pasa un poco de saliva a la vía, ¿sí? A la vía.
Entonces los aspiramos con los dispositivos ya necesarios. Listo. Y entonces no respiraba, lo estoy aspirando. ¿Y la lengua cómo la voy a enderezar si le quito las manos, si no le doy tracción mandibular? ¿Qué hago? Entonces para apoyarme voy a utilizar dos tipos de cánulas: orofaringia y nasofaringia. La cánula orofaringia viene del tubo de Mayo, como ustedes quieran llamarla. Esta cánula orofaringia se utiliza generalmente en pacientes que están inconscientes, que no tienen reflejo, porque si no, los va a llamar al vómito. No se utiliza mucho en pacientes, por ejemplo, que tengan náuseas, que estén laringectomizados, que tengan las cervicales neutralizadas con collarines, ¿no? Hay que elegir muy bien la medida, porque también podría representarnos un problema si no elegimos bien la medida. Tenemos para adultos, niños y adultos, hasta 7 medidas, ahí solo hay 6, hasta 7 medidas. Tenemos que medir desde la comisura labial hasta el ángulo del maxilar. Medimos desde el colorcito, desde la base del color hasta la punta, ¿ya? Y ahí vemos entonces que esa es la medida exacta. Por eso tenemos 7 medidas, ¿ya? Vienen de diferentes colores, diferentes modelitos, todos tienen la misma función, ¿ya? Los mejores los reesterilizamos. Entonces, pero tienen que medirlo bien. Si ustedes ponen un tubo de Mayo, una cánula orofaringia, cánula de Guedel, como quieran llamarlo ustedes, muy chiquita, entonces se van a llevar la lengua hacia atrás, pues, ¿no? Y la lengua va a seguir jugando atrás y no va a respirar bien ese paciente. Si ustedes piden una muy grande, igual va a ser un cuerpo extraño y va a obstruir. Entonces tenemos que tener el tamaño preciso y la medida precisa. Miren, estas son las cánulas nasofaringias. ¿Cuándo usamos las nasofaringias? Cuando por algún motivo no podemos usar el IDD. Tenemos laceración en la boca, trauma en la lengua, boca sangrante, ¿no es cierto? Esta sí se puede usar en pacientes que estén conscientes, ¿ya? Son de un material muy blandito, se mide igual de la nariz al ángulo del maxilar, la fosa nasal al ángulo del maxilar, son material blando y se colocan directamente. Estas, por ejemplo, se usan mucho en medicina táctica, ¿no? Algunos de ustedes de repente por ahí va a ser médico militar, ¿no? En medicina táctica, ¿para qué la usan? A todos los comandos les dan. Y la educación es si se pierden, si sangran, si están en batalla, tienen que aislarse. Tu última esperanza es que te encuentren, ¿no? Por lo menos vivo para tratar de recuperarte. Entonces solito te lo colocas, ¿no? Para que si te desmayas, sigas respirando, ¿no? Sigas respirando. ¿Ya? Te lo colocas en la vía nasal. ¿Ya? Es parte del equipamiento de la medicina táctica. Y las cánulas de Mayo van colocadas así, los tubos de Mayo, de esa manera. Miren la ubicación exacta, ¿no? ¿Cómo se va colocando? ¿Cómo se coloca? Mides el tubo de Mayo, mides el tamaño, ¿no? Más o menos. Esta es una cánula nasal, ¿no? Se coloca directamente nomás la cánula nasal. Cuando tú tienes un paciente que está consciente, pero por algún motivo no puedes utilizarlo. ¿Ya? Y este se llama el ambú. Entonces le hemos puesto tubo de Mayo. ¿Cómo se coloca el tubo de Mayo? El tubo de Mayo se coloca al revés. Se coloca con la punta mirando hacia arriba, ya hacia la nariz. Y se ingresa hasta la mitad del paladar superior. ¿Ya? Y cuando ya estamos ahí, lo giramos. Y recién baja, con la punta hacia abajo. ¿Por qué hacemos esa maniobra? Porque si yo lo coloco de frente, con el apuro puedo coger la lengua y llevármela hacia atrás. Y al paciente no lo voy a dejar respirar. Para evitar eso, entonces le coloco al revés, llego hasta el paladar despacio, porque hay gente que en el apuro lo pone y rasga el paladar superior sangra horrible. Lo ponen así, lo giran y recién ingresa. ¿Ya?
con un tubo de mayo del tamaño AD4. Entonces ya hemos visto al paciente en la vía aérea, ya se ha dormido o está inconsciente, le hemos puesto el tubo de mayo y ahora vamos a ventilar. Doctor, ¿pero esto hace en sala de operaciones? Sí. Ya si ustedes, los que han rotado nosotros ya saben que el paciente llega a sala de operaciones, vamos a hacer anestesia general, lo dormimos, ¿no? Cuando duerme el paciente, está en parada respiratoria. Los medicamentos que usamos para dormir al paciente, la mayoría producen apnea, ¿ya? Es una apnea transitoria, está en parada respiratoria, el paciente está en nuestras manos. Le colocamos el tubo de mayo y pasamos a la siguiente etapa, que es ventilar. Usamos un ambú o usamos nuestra máquina de anestesia con una bolsita autoinflable que tenemos. Ya todos van al final que roden todos por la anestesia, vamos a ver cómo bolseamos. Bien, y entonces lo comenzamos a bolsear. ¿Cómo ventilamos? Colocamos dos dedos sobre la mascarilla y 3 dedos debajo del maxilar. Así. OS ¿ya? OS. Esto y es la mano derecha que tenemos. ¿Ya? Perdón, la mano izquierda que tenemos. Con la derecha bolseo. Si eres uno al revés, el ambú no hay problema. Con el ambú no hay problema. Tú tienes que estar con tu mano hábil para bolsear, para dominar tu bolseo. ¿Ya? Tienes que dominar tu bolseo. Pero eso me permite, esta maniobra me permite que yo pueda fijar la cabeza y pueda moverla. Y como les decía ahorita, cuando yo bolseo y veo que se levanta el tórax y mi saturación de oxígeno se mantiene más de 90 siempre, ese paciente es ventilado. Pero si, como hemos visto en las primeras diapositivas, hay barbones, gente que tiene el maxilar prognatismo, retrognatias, ¿no? El síndrome de Pierre-Robin, que para nosotros es un terror para nosotros. Tú le colocas y vas bolseando y el aire se te escapa por todos lados y lo que entra de aire no puedes bolsear, ¿no? Entonces esos pacientes son no ventilables, ¿ya? Mira, hay pacientes ventilables y pacientes no ventilables. Nosotros tratamos que todos nuestros pacientes sean ventilables porque así garantizo que entra aire con oxígeno a los pulmones. Tengo un paciente que no está respirando. Ahora, todo este aire que pongo se va a los pulmones. No todo el aire se va a los pulmones. 70% se va al esófago, que está ahí al ladito, ¿no? Y se va al estómago y se hincha. Justo me contaban los chicos que han rotado conmigo por ejemplo. Este año comienza el próximo mes. La epidemia de náuseas y vómitos posoperatorios en unidades de recuperación posanestesia. Entonces, el próximo mes comienza esa tortura por unos 3 meses, 4 meses. En todos los hospitales del Perú. ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué los pacientes comienzan a vomitar la anestesia, entre comillas, comienzan a vomitar la anestesia, más en estos meses que vienen, y no lo hacen, y los siguientes meses ya comienza a bajar eso? ¿Qué evento puede haber epidemiológico en el Perú en esos meses? Ya, les cuento, miren, ayer han dado examen acá los chicos para ingresar a la residencia, ¿no? Ya tenemos ingresantes. Entonces esos chicos que van a hacer anestesia se integran a sus hospitales el 1 de octubre, ¿ya? Y ellos comienzan a aprender comienzan a aprenderlo de cero, ¿no? Porque estos pocos meses que tenemos para aprender anestesia, para ustedes los van a olvidar en los siguientes meses, ¿no? Y entonces ellos regresan y van de cero, ¿no? Van de cero, ¿no? Su contacto con la anestesia para ustedes será para cada unos años un malprazolam que se tomaron por ahí para poder dormir.
Y entonces, estos muchachos comienzan a aprender a ventilar al paciente. 2 manitos, 3 manitos, comienzan, ¿no? Por eso digo que es importante que tomen sus cursos antes de ir a los hospitales, porque eso cambia sus manitos, sus habilidades manuales, ¿no? Entonces, comienzan a bolsear y bolsean así, ¿no? Bolsean así, bien enérgicos, ¿no? Para que vean los maestros cómo bolseo tan bonito, ¿no? Y ese 70% se va al estómago. Y cuando el paciente sale a operaciones y se va a despertar, ¿cómo está su estomaguito? ¿No? Y entonces, todo ese aire no va a salir, no va a recorrer 7 metros, ¿no? Entonces va a salir nada más falta salir por el esófago. Y comienzan a vomitar por el paciente, ¿no? Es algo que pasa siempre. Todo pasa aquí, pasa en la China, o sea, no es algo que... ¿Cómo lo mejoramos? Educándonos rápido en ventilación del paciente. Paciente ventilable, paciente no, ¿ven? Entonces, entonces nosotros estamos ventilando al paciente y estamos con su tubo de mayo, le hemos puesto luego el mismo, le pusimos su tubo de mayo, le comenzamos a ventilar al paciente, ¿sí? Y vamos a tratar de instrumentarlo quirúrgicamente. Vamos a tratar de instrumentar. Vamos a ver la vía aérea, ¿sí? La vía aérea es quizá, el tubo endotraqueal es quizá el gol estándar que tenemos por ahora en vía aérea, ¿no? Nos da la seguridad de que el paciente está ventilando adecuadamente, ¿sí? Y va a respirar adecuadamente bajo nuestro criterio. Entonces, eso es lo importante de la intubación endotraqueal, ¿sí? Entonces, se mantiene la permeabilidad de la vía aérea, no permite que las secreciones que tiene en la boca se pasen al pulmón, nos aumenten la posibilidad de que haya infecciones pulmonares, neumonías hospitalarias, todo eso. Cuando hay RCP avanzado, también nos permite una ventilación adecuada y que el tubo endotraqueal nos asegura que podamos conectarlo a un ventilador mecánico y darle una ventilación, digamos, adecuada para su peso, ¿no? Entonces, para intubarlo, ¿qué es lo que tenemos que ver en el paciente? Usar un laringoscopio y ver la epiglotis con la glotis, ¿no? Y por ahí pasar el tubo. Y entonces viene acá que cuando nosotros intubamos, tenemos un score que se llama Cormack de Hammer, ¿ya? Ponemos el tubo endotraqueal. ¿Dónde va la pala del laringoscopio? La pala del laringoscopio va acá arriba, acá, donde está el gusanillo. Y nosotros jalamos, ¿ya? Jalamos el epiglotis hacia arriba y tenemos que ver eso. Pero la mayoría de veces vemos esto. Ocasionalmente vemos así, a 3. Y esta no tenemos que verla, por nosotros nunca verla, pero por ahí la hemos visto alguna vez, ¿no? O sea, no ves nada. ¿Dónde vas a intubar un paciente que no ves nada? ¿Sí? En el último año en mi hospital, en el último año de 2000 operaciones de anestesia general que hemos tenido, hemos encontrado uno de estos pacientes, que al final ni instrumentado se ha podido intubar. Entonces se ha tenido que derivar a centro hospitalario de mayor complejidad, donde tengan instrumentación avanzada para vía aérea, ¿no? Entonces, hay aparatos para instrumentar el aire. Entonces, como ven, para la intubación de endotraqueal también tenemos algunas dificultades, ¿sí? Entonces, ese score 1, 2, 3, 4 nos permite ver. El 1 y el 2, el Cormack es intubación fácil. 3 y 4 son intubaciones difíciles. Y ahí vemos entonces otra cosa. Ahorita hablamos de ventilable, ¿no es cierto? Paciente ventilable y no ventilable. Aquí hablamos de paciente intubable y paciente no intubable. ¿Qué es lo que nadie quiere ver en su vida? No ventilable, no intubable, ¿no? Porque si te encuentras con eso, mejor comienzas con el plan B, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, ¿y cómo identificamos nosotros? ¿Cómo vamos identificando nosotros a nuestros pacientes si va a pasar esto en sala de operaciones? Porque en una emergencia no tienes otra, pues tienes que entrar y ver
y si no puedes comenzar a trabajar, ¿no? Pero nosotros, como anestesiólogos, que vamos a programar un paciente, entonces tenemos que prever si ese paciente va a hacer intubación difícil o no. ¿Cómo preveemos? Primero, Malapati. Este es el más popular, pero es el menos útil, ¿ya? Pero es el más popular, ¿no? Creado por el doctor Malapati, ¿no? Que recién ha fallecido, ¿no? Entonces, los más antiguos hemos tenido el honor de tener alguna cátedra con el doctor Malapati, ¿no? Es el más usado, el sport más usado en todo el mundo. Malapati 1 dice, fácil, ves los pilares de las amígdalas ahí atrás, ves la úvula y ves el paladar blando, ¿no? Ves las tres cosas. Es el Malapati 1, ¿no es cierto? Malapati 2, ya solo ves la pared posterior, no ves los pilares, ¿no? Pero es el 1 y el 2 son fáciles de intubar. Malapati 3 y 4, ya solo ves el paladar y el otro no ves nada. Son difíciles de intubar. 1 y 2 fáciles, 3 y 4 difíciles. Tienen una sensibilidad baja, un valor predictivo positivo bajo, ¿ya? Pero sin embargo lo seguimos usando. Malapati 1, por ejemplo, ¿ven? Malapati 3 es este. Solo el paladar. Este es el Malapati 4. No es nada, solamente abre su boca. Ahora salen todos y se examinan su Malapati, ¿no? O van y examinan a sus familiares. Y para intubar un paciente, entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos listos, le hemos hecho una evaluación preoperatoria, ya sabemos que lo vamos a intubar. Tenemos que tener listo nuestro carro o nuestro equipo para intubación. Jamás así tan desordenado, jamás. Tiene que estar ordenado. Tú piensas dónde están las cosas, todas las cosas, dónde las vamos a encontrar. Y tienes un equipo esencial de intubación, que les voy a dejar la diapositiva para que la vean. Todo lo que tienen que tener ustedes en su equipo de intubación, ¿ya? Es lo básico, no crean que es un montón de cosas, ¿no? Es básico, es un carrito chiquito que tienen que tener. ¿Qué tienen que tener para intubar un paciente? Para el manejo definitivo de la vía aérea, ¿no? Su aspirador primero, como hemos visto, se juntan las tensiones, politraumatizado puede haber sangre, tenemos que tener tubo de Mayo, tenemos que tener lambú, esa pincita que ven ahí, que es curva, Roma, se llama pinza Gnat-Hill. Esa nos permite jalar cuerpos extraños que están dentro de la boca, ¿ya? Ese es un salvavidas fabuloso. La pinza McGill deberían tenerla todos esos cochecitos de intubación, de primeros auxilios, todo, porque no es bueno, por ejemplo, estás haciendo un Heimlich y tienes éxito y se sale un pedazo de carne en la boca, ¿no? Pero no vas a entrar con tu dedo y sacarlo, pues no, porque no vas a poder a veces facilitar. La pinza McGill ingresa y lo tracciona, lo jala, ¿sí? Entonces es muy útil. Hemos tenido chiquitos que han venido con obstrucción de vía aérea por moneda, o no, a veces se comen las monedas, ¿no? Chiquitos se comen todo, ¿no? Se comen las monedas, ¿no? Ahí tenemos una vitrina donde están todos los objetos que el chico se comió. Entonces, sacamos moneditas, y cuando cae la moneda de la orofaringe, el mayor riesgo es que se vaya a la vía aérea, porque si se va a la vía aérea ahí no la cuenta el chiquito. Ahí le ponemos con la pincita de McGill al fondo, porque no vas a entrar tu dedazo, ¿no? Al fondo con tu pincita de McGill la jalas y lo sacas. Esa es la función de la McGill, ¿ya? Una pinza McGill. El laringoscopio con sus tubos, drogas, el equipo del anestesiólogo, que es básico en este tiempo, lentes y máscara, ¿no? Antes no usábamos lentes casi, se burlaban de que usábamos lentes para intubar. Ahora que no intuba con lentes se está jugando la vida, ¿no? Ustedes saben que estamos frente a la cara del paciente y nos vienen todas las secreciones del paciente y nuestras conjuntivas las aspiran, sobre todo en el tiempo del COVID. Nadie intubaba sin máscaras, ¿no? Nos poníamos escafandras y todo ese cuento, ¿no? Bien, y los tubos endotecales, definitivamente los tubos endotecales, con eso intubamos, ¿no? Máscaras, sondas, etc. Todo lo que tenemos que tener para intubar.
tipo de tricotirotomía, que es la última posibilidad que tenemos. ¿Ya? Tricotirotomía. El tubo endotraqueal tiene un CAF, ese globito es un CAF, y ese globito, al inflarse dentro de la tráquea, evita que salga la secreción, el vómito, sangrado, se metan a los pulmones. Es realmente el salvavidas de los pulmones, el CAF. ¿Ya? Que no puede inflarse mucho el CAF. Miren la intubación, entonces el laringoscopio está hecho para la mano izquierda, ¿ya? Así sea diestro, el laringoscopio está hecho para usarse con mano izquierda, y el tubo endotraqueal se manipula con la mano derecha. ¿Ya? Vamos sobre la lengua, nos vamos hasta el fondo, identificamos la epiglotis. Bueno, y tenemos dos tipos de laringoscopios que los usamos: Miller para los niños, Macintosh para los adultos. Por la diferente anatomía que tienen los niños tienen la epiglotis más larga, en forma de épsilon, es más alta, y entonces un niño se relaja cuando se duerme y toda la epiglotis largota se cae y tapa la glotis, y el niño entra en hipoxia. Cuando nosotros entramos con el laringoscopio curvo, como les he dicho, va encima, ¿no? Ven la vallécula encima de la epiglotis, y tratamos de levantarlo. Como es tan grande la epiglotis del niño, sigue cayendo y sigue tapándonos las cuerdas bucales. Entonces, para eso usamos estas palas rectas, porque aplastamos la epiglotis y ya no vamos hacia ahí arriba, sino debajo de la epiglotis, y la levantamos la epiglotis, y ahí vemos las cuerdas bucales del niño. ¿Ya? Cuestiones que van a aprender en su debido momento. Y este es un laringoscopio de McCoy. Este laringoscopio de McCoy es el primero que usamos para intubación difícil, si es que el paciente no le vemos nada. Un Corban 3-4, la puntita se voltea. Entonces entro, no miro nada, presiono esta palanquita, la puntita se voltea y levanto un poquito más de epiglotis. Y a veces con eso puedes intubar, ¿no? A veces. Bueno, y al final intubamos al paciente, le inflamos el CAF, y ese es otro problema. Cuando le inflamos el CAF, recordemos que estamos en la mucosa traqueal. La mucosa traqueal es una terminación, una circulación terminal, al igual que los dedos, la punta de la nariz, los genitales, las orejas, son circulaciones terminales, no tienen colaterales, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en la tráquea? Si tú inflas el CAF más allá de 45 milímetros de mercurio, entonces va a presionar la mucosa de la tráquea y la va a necrosar. Y sacas el tubo y al final le dejas un huecazo en la tráquea. Hace una fístula y le malogras la vida del paciente. ¿Ya? Entonces tenemos que tener entre 15, 25 milímetros si inflamos nuestro CAF. ¿No? Por eso hay un cafómetro para medir eso. Medimos el CAF y listo, y ahí se queda. Más cuando está en UCI. Cuando está en UCI el paciente no puede estar intubado más de 15 días, porque ya comienza a lacerar eso. Si un paciente ya lo tenemos 15 días intubado y va a seguir intubado, le hacemos traqueostomía, porque después de 15 días el tubo endotraqueal ahí ha rozado ya las cuerdas vocales tanto que las inflama y el paciente puede tener alguna disfonía al despertar. ¿Ya? Entonces también 15 días se cambia el tubo endotraqueal, se le coloca traqueostomía. A los 3, 4 días el paciente está con tubo endotraqueal, ya se está contaminando, se le tiene que cambiar el tubo endotraqueal. ¿Ya? Igual que un catéter venoso central, igual que todas las cuestiones. Bueno, y para los que no podemos intubar, o estamos en emergencia y no sabemos intubar, como todo esto se ha visto que es importante en la vía aérea, tenemos dispositivos de ventilación supraglóticos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir supraglóticos? Están sobre las cuerdas bucales, no van a entrar entre las cuerdas bucales, ¿no es cierto? No van a introducirse a la glotis. Se llama combitubo, ¿ya? El tubo laringio y la máscara laringea, que es la más popular. Los tres se colocan directamente al paciente. Lo vamos a manejar en sus prácticas, ¿no? Se colocan directamente al paciente, directamente. Es un salvavidas. La máscara laringea, miren acá, tiene como unas ranuras. Entonces yo le coloco, y cuando le coloco así, solamente le coloco, comienzo a bolsearlo con el ambú,
el aire va a entrar directamente a la glotis y le voy a salvar la vida al paciente por un tiempo. El compitubo, igual entra, este tubo va al esófago a veces y este tubo va en la boca. Y acá tienen unos puntitos que son los que van a ventilar la glotis. ¿Ya? Igual. Y el compitubo lo mismo, los metes y con suerte entran a la tráquea. Si no entran a la tráquea, se van al esófago y no hay problema. No hay problema. Inflan los CAF y hay unos orificios que permiten que entre directamente a la glotis. ¿Ya? Entonces son los salvavidas. ¿Qué es lo que más usamos? Más comercial, más fácil, la máscara laringe. Hay descartables y reusables, ¿no? Son las más baratas, porque el compitubo y el tubo laringeo están por 250, 300 soles. Y son de un solo uso, ¿no? En cambio, las máscaras laringeas cuestan 200 soles, 300 soles, pero son reusables. Son reusables. Entonces, la máscara laringea, vamos a verla aquí, ¿no? Entonces, tiene diferentes tallas, entra por peso, ahí están claritas las ranura por las que va a ventilar el paciente. Y las tomas son para colocar igual al ampú, ¿ya? Son tomas universales. Se colocan al ampú universalmente. Se colocan directamente, como un lápiz, miren cómo ingresa, ¿ya? Y cómo se coloca al final. Hay que colocarla, a veces es un poco difícil solo mostrar la imagen. Estas son competencias manuales que tienen que alcanzar ustedes, ¿ya? Pero yo les cuento que esto no solo lo hacen los médicos, ¿eh? Mis enfermeras en emergencia, cada 3 años nos capacitamos en esto y han salvado un montón de vidas colocando máscaras laringeas hasta que llegue el médico que tenía que intubar al paciente, ¿no? Entonces, no solo somos los médicos. Es más, los médicos deberíamos capacitarnos para no quedar mal con las enfermeras. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ahí está la máscara laringea, ¿no? Diferentes modelos, diferentes ubicaciones, nuestra máscara laringea. El compitubo se coloca, como les digo, así también, lo mismo, igual nomás. Directo. Y el tubo laringeo igual, directo. Solo son directos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para intubar si es que no podemos intubar? Guías. Le colocamos guías al paciente. Al tubo endotraqueal le colocamos unas guías que van a permitir que el tubo se vuelva más duro y pueda dirigirlo mejor si es que por ahí veo la glotis cuando pongo el tubo endotraqueal. ¿Qué más tenemos? Laringos ópticos. Hasta ahí llega nuestro hospital. Laringos ópticos. Este se llama el AirTrack, que es el que tiene en el hospital, no se llama ahora, ¿no? Es una pantalla donde yo introduzco el AirTrack y lo puedo ver en una pantalla LED, ¿no? Y entonces veo por dónde ve el tubo. Cuando tengo una intubación difícil o tengo una intubación en el tiempo del COVID, nadie quería meter la cabeza ahí, pues, ¿no? Entonces teníamos nuestros laringos ópticos para poder ver, introducir, ¿no? Manteníamos nuestra sana distancia con el paciente, ¿no? Igual, ¿ves? El AirTrack se coloca de esa manera. El GlideScope es un poco más moderno, tiene una pantalla más grande. Ahora ya vienen con Bluetooth, ya lo puedes ver en el televisor de 32 pulgadas de intubación. Todos miran la intubación, no hay problema, ¿no? Vamos a ver con mis alumnos en el hospital para que vean cómo se usa eso. Y ya, después de eso, hasta ahí llega el hospital. Pero, si no podemos intubar al paciente, tenemos endoscopios. Los broncoscopios nos ayudan, porque el broncoscopio nos ayuda a ver directamente, ¿no? Montamos el tubo endotraqueal y lo intubamos. Y hay otros aditamentos similares al broncoscopio, que son un poco más rígidos, que permiten intubación. Y si no podemos intubar, no tenemos broncoscopio, ni con el laringoscopio óptico, nada, y el paciente sigue entrando en crisis, no podemos intubarlo, ya nosotros no hacemos traqueostomía en sala de operaciones, pero sí hacemos cricotirotomía de emergencia. ¿Ya? Esa es nuestra cricotirotomía de emergencia. Primero, hacemos una punción cricotiroidea, ¿ya? Una punción cricotiroidea. Con una aguja, un catéter 16, y armamos un equipo para ventilar, ¿no? Ahí está, se llama cricoyet o yet transtraqueal. Eso sí hacemos, ¿ya? Un paciente llegó baleado. Esto te garantiza más o menos de 2 a 30 minutos más o menos de 20-30 minutos de oxigenación. Más allá ya lo puedes usar. Tienes que hacer la tirotomía, ¿no?
Un paciente llega baleado en la cara, entra por aquel maxilar y sale por acá, pero producen hemorragia, pues, ¿no? Y entonces se llena de sangre todo el cuello, todo el tejido blando del cuello, la cara, ¿no? Entonces entramos con laringo y no se veía nada, pues, ¿no? Comenzamos a ventilar, pero la cara estaba así, llena, ¿no? El subcutáneo lleno de sangre, entonces no ventilable, no intubable. ¿Qué vas a hacer? No había como cricotirotomía en ese momento, entonces le pusimos el jetan traqueal, ¿no? Lo ventilamos, pero la hemorragia fue masiva, así que igual se murió. Pero, como dirían mis amigos cirujanos, pero el procedimiento de vía aérea estuvo magnífico, el resto ya depende de los cirujanos. No, este es cricotirotomía. Este es el. Ahora vamos a ver la cricotirotomía. Ahí está la cricotirotomía. Es diferente. ¿Ya? La cricotirotomía es cuando no voy a intubar nada, entonces le pongo una cánula al cartílago cricoides. ¿Ya? La membrana cricotiroidea. ¿Dónde está la membrana cricotiroidea? ¿Dónde? ¿Conocen ustedes la membrana cricotiroidea? ¿De la manzana de Adán? O sea, ustedes tocan su manzana de Adán y resbalan y ahí abajo van a ver como una lámina, ¿cierto? Y de ahí siguen su cartílago cricoides. Hay como un valle, ¿cierto? Ahí es. Ese valle está debajo de las cuerdas vocales. ¿Dónde están las cuerdas vocales? ¿Dónde? ¿En qué? Acá, anatómicamente. ¿Dónde está ubicado? En su cricoides, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes se intuban, ahí está ubicado sus cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, hay pacientes que vienen con Malapati 1, 2, pero tienen una manzana, un cartílago cricoides así grandote, ¿no? Flacos, parecen fáciles de intubar, ¿vas a ver? No es nada. ¿Por qué? Porque como tienen semejante manzana de Adán, arriba están sus cuerdas vocales, se van arriba, ¿no? Entonces, y como tienen esos flacos, así son bozarrones, así, ¿no? ¿Por qué? Porque como es tan grande, sus cuerdas vocales están ahí, hay una caja de resonancia en su cartílago, ¿no? Entonces su voz es más gruesa, ¿no? Esta es una cricotirotomía, mira, ahí está, ya lo miras. Cricoides, tiroides, la membrana cricotiroidea. Bien, jóvenes, y entonces, para una intubación, un manejo de vía aérea, hay un montón de algoritmos, ¿ya? Un montón de algoritmos. Nosotros estamos en lo que se llama vórtice, ¿no? O sea, quiere decir de que nosotros en la crisis del vórtice, ¿saben que es, no? Un remolino, ¿no? La vía aérea es lo más importante que tenemos en el manejo de emergencias, en el manejo de sala de operaciones. Ya ustedes han visto que vamos desde la parte manual, instrumental, ¿no es cierto?, hasta tratar de intubar al paciente. Si no se puede intubar al paciente, tenemos aditamentos supraglóticos, ¿no es cierto?, laringoscopios ópticos, guías de iluminación, broncoscopio. Si no tenemos broncoscopio, tenemos el cricoides, que es nuestro último recurso antes de poner una cricotirotomía, ¿no? Si el paciente nos da para todos esos procedimientos, bien, si no se nos muere antes, ¿no? Porque el paciente, ¿cuánto tiempo tenemos en una parada respiratoria antes que una parada cardíaca? 90 segundos ya es una parada cardíaca, hipoxia. Recuerda que el paciente tiene que respirar, tu miocardio respira, tu miocardio necesita oxígeno, ¿sí? Si no lo hace respirar, cerebro, miocardio, ¿no? Ahí queda. Cuando hace RCP, ¿cuáles son las complicaciones más horribles en el post-RCP? Cerebrito, ¿no es cierto? Lesiones cerebrales, lesiones cardíacas, hay isquemias, lesiones renales, no llega oxígeno a los riñones, ceguera, ¿no? Porque no llega oxígeno a la retina. Entonces, son complicaciones que se podrían esperar después de una RCP. El oxígeno es muy importante y para que haya oxígeno es importante el manejo de la vía aérea. Entonces espero que hoy día ya hayan tomado conciencia cuán importante es esto, ¿no? Finalmente, ¿cómo voy a ver que la vía aérea esté adecuada? Identificando el CO2, ¿no? El CO2 es lo último, es lo más moderno
las guías de la AFA dicen, ¿no? Para intubar, intubas y de ahí tienes que conseguirte un sensor para ver si es que cambia de color de azul a naranja y ahí está bien intubado, porque el único que produce CO2 es el pulmón, no el estómago. Si intubas bien a un paciente, definitivamente vas a tener que comprobar. O con la saturación de oxígeno, solo que la saturación de oxígeno te da lecturas de 2 minutos, 90 segundos anteriores. O sea, si lo intubas mal, metes el tubo al esófago y estás ventilando estómago, entonces tus pulmones no van a hacer hematosis, ¿no? Y como no hay eso, entonces tu saturación va a ir bajando. Pero eso te vas a dar cuenta minutos y medio, 2 minutos después que pasó eso. ¿Ya? El problema de la oximetría de pulso es que tiene una lectura posterior a los hechos. El captógrafo no. El captógrafo, ahí lo vemos, es inmediato. Bien, jóvenes. Preguntas. Como digo, la anestesia no solo es la parte de la anestesia no solo es parte del manejo de los medicamentos, de la sala de operaciones, nada, sino que la anestesia, la UCI, emergencia, son 3 especialidades que se concatenan entre ellos para tratar de atender las emergencias y las situaciones críticas que puede tener un paciente. ¿Ya? Listo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.